Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día, un saludo a toda la audiencia de Visión FM 105.5 que nos escuchan en este día. Un saludo, un abrazo, deseando que Dios esté bendiciendo sus vidas y trayendo, cada día un presente, un despertar. Agradecemos a Dios porque sabemos que es bueno, cada mañana nos levantamos, tenemos un amanecer y hay cosas buenas en nuestra vida. Y sobre todo porque tenemos la capacidad de verlo. Gracias por la bendición de nuestro Padre que recibimos cada nuevo día. Así es que un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes que nos están sintonizando, deseando que la bendición de Adonai sea con ustedes y que el amor de Dios nunca falte sobre sus vidas. Un saludo también a quienes nos siguen por Facebook. Es una bendición las redes sociales en las cuales podemos alcanzar lugares inimaginables. Quizás en algún momento ni lo lleguemos a conocer, ¿verdad? Pero pues bueno, lo importante es que la palabra de Dios avanza. Enviamos un saludo a quienes nos ven desde Francia, nos escuchan y están allí siguiéndonos. Gracias, un saludo. La Ciudad de México, Dios les bendice, esperando que Dios esté también sobre sus vidas, deseándoles lo mejor. Quienes nos siguen en Perú, una bendición también. Gracias, que hace posible que, además que lo ven y comparten este material. Eso es importante porque el compartir los videos, de alguna forma ustedes se involucran a ser parte también de como evangelizadores en ese mensaje. Así es que una bendición, mi hermano Rey, Dios te dé fortaleza, te bendiga ahí en el Cenizo. No sé si estás en el Cenizo, todavía estás en Oklahoma. Dios te bendiga grandemente, te dé consuelo y tu corazón siempre esté fortalecido. Dios y su Espíritu ministre tu vida. Así es que enviamos también un saludo para las estaciones de radio online, quienes participan juntamente con nosotros. A nuestro hermano Juan Narváez, JP Radio, ahí en Palmira, Colombia. Un saludo, hermano, que estás allí. A nuestros hermanos de Oaxaca también, que comparten y que están unidos en este mismo proyecto, en este mismo propósito. Enviamos un saludo también para Fe Bíblica, que están allí al pendiente. Mi hermano Silvino, Raúl Silvino, bendiciones, échele ganas, Dios está con usted. Y acuérdese que esto es un aprendizaje cada día para todos. El día que dejamos de aprender, ese día dejamos de crecer. Así es que esto es importante. Cada día tenemos una nueva lección y vamos a aprenderla. Un saludo para Doris Garzón y también para Saraí en Laredo. Bendiciones, Dios sea con ustedes. Y bueno, quizás se me pasan muchas personas, pero quiero decirles que Dios es con ustedes. Un saludo, un abrazo para los que nos están siguiendo ahí en Chiapas, hermana Arcelia Torres de municipio de Citalapa. Y bueno, a Rigoberto Alfaro allá en San Cristóbal de las Casas, clima tan rico, delicioso, bellos paisajes. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Saludos ahí a la familia, todos bendecidos. Y espero que estén siempre caminando en el amor del Señor. Y bueno, deseando que la bendición de Dios sea grande. Y compartan este material, que también es bendición para Mayuli Niño, allá en la zona de la Frailesca, en Villaflores. También Dios les bendice. Y a cuantos más que pudiera decir, pero el tiempo no nos va a dar dando saludos. Así es que Dios les bendiga grandemente, invitándoles
ahí en Punto de Giro Dunamis, canal de YouTube. Ahí está también todo el material que pueden ver, pueden compartir, eh, para que otros puedan ser alcanzados por la palabra. Y como le digo, a usted le gusta compartir, a usted le gusta predicar, pero no puede hacerlo. Cuando comparte este video, está siendo partícipe de una predicación que, aunque no lo está exponiendo usted, pero al final está participando y está haciéndose del mismo modo un predicador al compartir esta palabra. Así es que bueno, sin más que decir, entramos al tema de hoy, que hoy esperamos concluir esta serie de estudios de quién soy, cuál es mi identidad según la Biblia. Hoy seguiremos con la parte 4, que es la parte de conclusión. Y nos quedamos en el punto exactamente cuando el profeta habla que el pueblo que no es pueblo, sino a las naciones directamente, no tienen opción, no hay forma de que ellos sean absueltos de la reprensión, del castigo, por el rechazo hacia su palabra. Entonces, hemos visto cómo ha venido caminando el pueblo, un pueblo que está sufriendo de algún modo porque Adonai así lo puso. Ya lo vimos en diferentes partes de la Biblia y lo podemos corroborar una vez más en Isaías 6:8, cuando dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí y dije yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y ni haya para él sanidad. Este es el caminar hoy del pueblo de Israel. Romanos 11:18 lo vuelve a decir dentro de este propósito. Usa otro término cuando dice que Dios puso un espíritu de estupor, en donde un sueño en donde ellos no pueden entender, comprender. Pero Adonai, dentro de su perfecto plan, fue acomodando todo de tal modo que el olivo que es quebrado, en donde, esto lo leemos en Jeremías 11:16, dice, olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Adonai tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Y esto tiene precisamente la relación con Romanos 11:17, cuando trata precisamente de la, ya para entonces es de cómo es injertado. Tenía que ser desgarrado, tenía que ser lanzado a las naciones, tenía que estar allí para que nosotros que estamos en estos tiempos pudiéramos ser incluidos. Por esto hablábamos precisamente que Dios es un Dios de inclusión. Y luego dice, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa que Judá han hecho, provocándome ira a incensar a Baal. Ahora, la palabra sigue diciendo que al final de los tiempos, el manto de un judío, que es el objetivo precisamente de las 10 tribus, Zacarías 8:23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ese es como que el parteaguas, el principio de nuestra redención. Estas 10 tribus llamadas casa de Israel o casa de Efraín es la clave para nuestra identidad. Allí es precisamente donde nosotros empezamos a ver. Ya esto lo explicamos en los videos anteriores y ahora es interesante que nosotros conozcamos qué es lo que sucede. Cuando Yeshua aparece, habían 3 grupos dominantes en Israel: los saduceos, los escribas, fariseos, quienes tenían el sacerdocio pero se habían olvidado de los mandamientos. Y ahora Yeshua quien les recuerda que ellos ahora transgreden los mandamientos de Adonai
por seguir tradiciones de los ancianos. Han olvidado la Torá. Y entre sus reglas que tenían en el judaísmo, una de las más notables y de las más severas y que necesitaban atención, era que los gentiles no podían entrar al templo para adorar, sino que tenían un lugar, que era nada más la parte de la entrada del templo, conocido como el patio, y que había allí una pared intermedia en donde ellos no podían pasar. Y toda esta zona se le denominaba el lugar de los gentiles. Ahora, cabe aclarar aquí que cuando estamos hablando de gentiles, no estamos hablando propiamente de gente de otras naciones. Estamos hablando de parte de la casa de Efraín que se quedó en los alrededores, que regresan, pero que para el pueblo de Judá, como Israel fue rechazada, le fue dada carta de divorcio, no había forma, no había manera cómo volver a casa. Entonces ellos tenían que empezar por un proselitismo y volver otra vez por un proceso como que si fuese cualquier otra persona. Entonces, cuando en las escrituras vemos un enfoque directo hacia gentiles en el entorno de Jerusalén, nuestra mentalidad tiene que cambiar. No está hablando de gente que no conocía, no estamos hablando de gente que no tenía nada que ver con Israel, no. Eran en sí parte de las 10 tribus que todavía habían quedado allí en los alrededores, pero que ellos decían, nosotros también somos hijos de Abraham. Si recuerdan, siempre había una pugna total entre samaritanos y judíos. ¿Y qué pasaba con Samaria? Samaria realmente era parte de la casa de Israel. Por eso la mujer samaritana le dice a Yeshua, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos y adoramos y también adoramos porque también somos hijos de Abraham. Entonces, ¿cuál es la circunstancia allí? Es que para nosotros en algún momento, quizás cuando pensamos gentiles, estamos hablando gente como es la traducción correcta, sin pacto, sin Dios. Pero es aquí precisamente donde viene lo interesante. Y en tiempos precisamente de ese segundo templo que existía esa pared que permitía ver desde lejos y que impedía entrar a gentiles hacia el área más cerca del templo. Entonces, esta era la famosa pared de separación. Solo el pueblo judío en aquel entonces tenía el único grupo visible de Israel, que era formado precisamente por los miembros de la tribu de Judá, parte de Benjamín y algunos levitas, porque prácticamente los levitas se quedaban en diferentes grupos para ministrar, porque recordemos que los levitas eran los que llevaban el sacerdocio y solo ellos podían tener acceso a la entrada al templo. En el Brit Hadash, o Nuevo Testamento, encontramos cartas dirigidas a los esparcidos, a la elegida, a las ovejas perdidas, a los dispersados. Y estos términos que vemos en cada carta escrita, incluso cuando Pablo escribe a los gentiles, vuelvo a lo mismo, no le está escribiendo a gente que no conocía, sino muchos de ellos eran realmente casa de Efraín. Ahora, ¿qué sucede realmente ahora en el momento para procesar la identidad hacia nosotros? Yeshua llegó, pero tampoco vino por los gentiles, sino vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque siempre se nos ha enseñado, Jesús vino por nosotros, y Jesús vino por nosotros, y dio su vida por nosotros. Pero cuando leemos la Escritura nos encontramos en Mateo 15:24, cuando dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy enfático, es muy directo, o sea, no
no está diciendo yo vine para toda la humanidad. Yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es por eso cuando leemos aquel versículo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? ¿Qué era su misión? ¿Qué era su objetivo? ¿Qué era su propósito? Cumplir la Torah, cumplir la ley. Ya estaba escrito todo cómo iba a ser. Estaba escrito que vendría. Estaba escrito que él estaría para estos tiempos. Entonces, él aclara, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nada más. Y cuando él prepara a sus discípulos, le dice, sino antes de cualquier otro lugar que vayan a compartir, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:6. Objetivo, la casa de Israel, las ovejas perdidas. ¿Somos nosotros las ovejas perdidas? Primero tendríamos que saber de qué linaje de tribus somos. Ese sería lo primero. Y creo que eso es algo bastante complicado, bastante difícil, porque no creo que sepamos si tenemos sangre de alguna tribu de Israel. Ahora, decimos que somos salvos por gracia. Decimos que somos hijos de Abraham por medio de la fe, porque Dios dio la promesa que en él serían benditas todas las familias. Pero la pregunta sigue todavía siendo latente. Entonces, si Jesús no vino por nosotros, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De quién en sí venimos a ser linaje entonces? Si él vino, pero no vino a buscarnos a nosotros, vino a las ovejas perdidas. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas? A través del estudio ya vimos quiénes fueron los que se perdieron. Ahora, ¿nosotros somos las ovejas perdidas? La pregunta sería, ¿cuándo nosotros fuimos parte de las ovejas de Israel? Si no hemos sido de Dios, entonces nunca Dios nos ha perdido. O sea, perdido estábamos y perdido nos encontró. Valga la redundancia. O sea, no podemos decir yo soy porque nunca nos tuvo. Entonces, aquí habla de algo que él tuvo y que perdió. Pues vino a las ovejas perdidas de Israel. Vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Redimir. ¿Qué era lo suyo? Encontrar lo que se había perdido y traerlo una vez más al redil. Esta es la más grande prueba de amor que Adonai muestra por nosotros, que aún siendo un pueblo no escogido, nos da a nosotros identidad y nos da redención. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir considerando. Mire cómo dice Efesios 2:11. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero a través del sacrificio de Yeshua, según lo confirma Pablo en Efesios 2 del 13 al 22, nosotros podemos darnos cuenta que a partir de allí como que las cosas cambian. Y sigue diciendo, pero ahora, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y aquí vuelve otra vez a complementar, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
estas enemistades que hoy podemos oír, aún entre hermanos, en Israel. Los árabes, ¿hijos de quién son? De Ismael. Ismael, ¿hijo de quién es? De Abraham. Israel, ¿hijo de quién es? De Abraham. Son hermanos. Mas sin en cambio, la historia hoy nos muestra, Ismael quiere desaparecer a Israel. Y su meta es que Israel no exista más. No como nación, no como pueblo, sino como seres humanos, que sean desarraigados toda la raza de las 12 tribus de la tierra. Por esta razón, parte del bastión que está en Franja de Gaza, constantemente atacando, y las ciudades de Ascalón, que es la que está más cerca, y se me va el nombre de la otra ciudad que está más inmediato, que son los que reciben la mayor parte de la fuerza de combate, hasta ahora sigue. Y podemos escuchar nombres de diferentes grupos, o yihad como se llaman ellos, que se están levantando constantemente contra Israel. ¿Y qué podemos hablar de la ONU, que en algún momento hacen reuniones y mientras que Franja de Gaza está disparando misiles y misiles y misiles constantemente hacia Israel? Constantemente. Actualmente Israel tiene un sistema de protección que se llama la cúpula de hierro, que automáticamente trata de destruir cada misil que es lanzado antes que toque tierra, y que a Dios gracias ha sido exitoso ese proyecto. Pero más sin en cambio, cuando Israel logra o hace una invasión hacia Franja de Gaza, todo el mundo se levanta, todo el mundo protesta, todo el mundo grita, y la ONU se levanta y acusa a Israel de homicidios y de crímenes de guerra. La pregunta es, ¿y los otros qué están haciendo? ¿No es lo mismo? Pero todo esto que pudiera ser a nuestros ojos justo e injusto, o bueno o malo, todo tiene una connotación bíblica al final. Entonces yo siempre recomiendo, cada vez que tú quieras ver y conocer tu situación, cómo está según la Biblia, no mires hacia ningún lado, solo voltea hacia Israel. Porque a pesar de todos los propósitos, a pesar de todos los deseos, a pesar de todas las malas cosas que vengan, Jerusalén ha sido por copa, así dice la Escritura, así lo dijo, para las naciones. Jerusalén será la única ciudad eternamente, porque así está escrito. Y esto significa que Israel es el único pueblo que permanecerá. Y aquellos que podamos entender el amor de Dios y que aceptemos esa ciudadanía que se nos ofrece a través de Jesús o a través de Yeshua. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas al tanto. ¿Qué está sucediendo allá? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque lo que allí sucede tiene que ver con la Escritura. Lo que allí pasa es lo que va mostrando el avance de los tiempos proféticos. No es lo que suceda acá. No es lo que suceda con las grandes potencias que hoy existen, que dejarán de serlo. Estas grandes potencias dejarán de serlo. Y surgirán otras, como Apocalipsis lo tiene descrito, que dentro de grandes bestias, de grandes monstruos,
y de grandes cuernos aparecen cuernos pequeños, cuernos insignificantes, cuernos que no tienen nada que ver. Y estos son los que marcarán al final la historia. Así lo dice la Escritura. Y así lo podemos ver hoy. Así es que mirar a Rusia, mirar a Estados Unidos, mirar a Alemania, que en algún momento muchos ojos estuvieron sobre él. Mirar estas potencias no es vital desde el punto de vista bíblico. Hay cosas más interesantes que están allí, pero eso lo estaremos viendo en otros estudios. Hoy lo que nos tiene es el amor de Jesús, rompiendo las enemistades y haciendo de los pueblos uno. ¿Qué significa esto? La Biblia dice que Edom, que es mismo Esaú, hermano de Jacob o de Israel, aún permanece en amargura y en ira. Pero aún para ellos hay redención. Solo tienen que venir y meterse debajo del manto de ese judío. Hay la posibilidad. Por eso lo que acabamos de leer, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos nosotros, y a los que estaban cerca, a todos los que están alrededor. Por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él se predica esta buena nueva. En los países árabes, sí. ¿Domina el Islam? Sí. ¿Te cuesta la vida si eres sorprendido compartiendo la palabra? Sí. Últimamente ha habido decapitaciones de personas por solo declarar que siguen a Jesús, que siguen a Yeshua. Y si te vas un poquito al Apocalipsis, vas a ver que debajo del altar estaban las almas de los decapitados por causa de Jesús, por causa de Yeshua. Esas almas ya han empezado a llegar. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Tenemos persecución? Aún no. ¿Lo habrá? Sí lo habrá. Hoy tenemos comodidad, una comodidad cristiana como nunca. Si quieres, vas, si no quieres, no vas. Puedes hablar del evangelio donde quiera, donde te pares, donde te pongas. No hay nada ni nadie que te calle. Y si alguien te calla, te puedes levantar y protestar y decir, es mi derecho. Tengo libertad de creencia, tengo libertad de religión y tengo libertad de expresión. ¿Puedes aprovecharlo para compartir estas buenas nuevas de salvación? ¿Por qué? Porque allá en los países árabes ahora no se puede hacer. Porque en mismo Israel te gritan hereje, sionista, te apedrean, te escupen. Aún allí mismo el día de hoy. No estoy hablando de los tiempos de Jesús o de Yeshua, de estos tiempos. Por eso a veces es un poquito triste y a la vez preocupante cuando
Hay gente enseñando la palabra y solamente está diciendo, y Dios te bendice, que dice que te va a dar una casa, te va a dar un carro, y tú como predicador volarás y andarás en aviones, y andarás aquí, y andarás allá, no padecerás nada. Y la pregunta es, si vemos un poquito a los profetas, ¿cómo vivieron los profetas? Hasta ahora no recuerdo ninguno de los profetas cómo hayan vivido, o los apóstoles, que hayan sido personas que hayan vivido en la opulencia. No. Fueron perseguidos, vivieron situaciones difíciles. Solo que a veces pasa por mi mente, ¿será que nosotros necesitamos llegar a esos niveles para que podamos decir, hoy ya no debo de pensar en mí, hoy ya no tengo que estar pensando egoístamente, solo en mi vida, qué logro, qué gano, con qué me quedo? Y predico la palabra porque estoy buscando a ver con qué me quedo. ¿Qué obtengo de esto? Buscando un interés personal. Cuando el objetivo que debemos tener nosotros es el objetivo del reino. ¿Qué gana Dios haciendo yo estas cosas? Somos siervos. Y como siervos hay un amo, un rey, un señor. Y todo, la Biblia dice que todo es por Él y para Él. Él ha demostrado su amor. Amor que hasta ahora no ha sido valorado. Un amor que aún a su propio pueblo lo sometió a un corazón endurecido para que usted y yo pudiéramos entrar. Y pudiéramos ser ya no extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero tampoco eso lo consideramos, porque todavía nos mofamos en criticar al pueblo de Israel de rebeldes, desobedientes, de ciegos que no ven lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero ellos están así porque Dios les ha endurecido y ha cegado sus vistas. Cuando a nosotros, si vivimos cegados o vivimos con un corazón endurecido, es porque hemos dado el lugar que el enemigo lo haga. Porque Dios nos ha dado cielos abiertos y su Espíritu Santo para guiarnos. Su Espíritu Santo para instruirnos, para enseñarnos. Pero somos nosotros los que no hemos querido, y no porque haya un endurecimiento de parte de Dios. Y a veces lo hacemos entender así porque a veces decimos, ay, estamos esperando el tiempo de Dios. ¿Cuánta gente habla esto? Ay, estamos esperando el tiempo de Dios. Es que el tiempo de Dios no se va a dar. Y yo digo, no han leído la Escritura cuando dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es un tiempo presente, perpetuo, permanente. Y ese hoy no lo tengo hoy, no me llegó ayer, ese hoy me llegó hace 2000 años, mismo con Yeshua, cuando él dijo, hoy es el tiempo. Y yo le digo a usted que me escucha hoy, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo porque no sabemos si habrá un mañana. No sabemos si tendremos un mañana. De lo que sí estamos seguros es de este hoy que ya tenemos. Y seguimos igual. ¿Cuánta gente puede oír? Ay, es que estamos orando, esperando el tiempo de Dios. Y la pregunta sigue en mi cabeza dando vueltas. ¿Acaso todavía nos falta entender esa parte de la Escritura cuando dice que hoy es el tiempo, hoy es ahora, es ahora? Y es así como nosotros tenemos que avanzar.
Por eso sigue diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en Jesús, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en Adonai, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las enseñanzas? Apóstoles y profetas. Y a nosotros nos dijeron que nada más apóstoles, porque los profetas ya estaban olvidados, esos eran de la Torá, esos eran para el pueblo de Israel, esos eran nada más para ellos, no tenía absolutamente nada que ver con nosotros. Por eso nos hemos perdido grandes bendiciones. La palabra es muy clara. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, de ambos. Apóstoles y profetas. Así es que nosotros tenemos que considerar esto. Toda la enseñanza tiene que estar fundamentada en toda la escritura. Si acaso hay una hoja en blanco que divide su Biblia, quítesela y déjela que se junte, que es toda junta como la necesitamos. O hágale anotaciones allí de modo que se junte. Entonces, nosotros tenemos que ir valorando. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora tenemos la ciudadanía que nos lo ha dado Yeshua o Jesús con su muerte en la cruz del Calvario. Él vino a buscar las tribus perdidas de Israel. Durante su ministerio y después de su ascensión al cielo, Pedro recibió la revelación de lo alto para ir a los gentiles, cumpliendo así la profecía de Isaías que anunciaba luz a los pueblos que andaban en tinieblas. Y en resumen, las palabras de Pablo nos confirman, de acuerdo a las escrituras, que los gentiles que reciben a Yeshua ya no son más gentiles. Esto es interesante, porque muchos hasta hoy siguen diciendo que son iglesias gentiles. Y cuando se lee precisamente en primera carta a los Corintios 12:2, dice de este modo: cuando ustedes en otro tiempo erais gentiles. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál era la razón del por qué habla de este modo? Recuerde que gentiles quiere decir personas sin Dios, sin pacto. Cuando erais gentiles, ahora que has venido al conocimiento, ahora que caminas con Jesús, ahora que caminas con Yeshua, que tienes una nueva vida, ahora que ya eres redimido por su sangre, entonces ya no eres más gentil, ahora eres conciudadano del pueblo santo. Los gentiles, los redimidos por Yeshua, son injertados en el olivo de Israel, juntamente con el pueblo elegido. ¿Por qué digo el pueblo elegido? Porque me estoy refiriendo a la casa de Efraín, las 10 tribus. Con Yeshua somos conciudadanos de los santos. Esto quiere decir
que adquirimos la ciudadanía de Israel, porque él es prácticamente de la tribu de Judá y por consiguiente es mismo de Israel. Yeshua abolió la pared de separación, hizo de los dos pueblos, hizo uno. Así que entre judíos y gentiles creyentes juntó un solo pueblo. De nuevo, una vez más, sin diferencias, exactamente del mismo modo como fue en el tiempo del Éxodo, que su sacrificio y su redención nos permitió pertenecer de nuevo al pueblo escogido. Esa es la función que viene a cumplir de la Torá, Yeshua, y es precisamente esto lo que a nosotros nos capacita y nos da la facilidad de ser parte una vez más del pueblo de Israel. En el Éxodo, la Biblia dice que una multitud salió junto con el pueblo de Israel. Y Adonai siempre los consideró a todos un solo pueblo. Yeshua hizo exactamente lo mismo a través de su sacrificio. Los gentiles creyentes en Yeshua deben aprender ahora lo que es la Torá de Moisés o la ley. Y hay 4 mandamientos en los cuales lo describen en Hechos 15, cuando dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado de sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes les prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces, esto es importante, porque ya se había establecido la lectura del Pentateuco, de la Torá, o del Tanaj, o de la Biblia, como pudiéramos decir ahora. Ya había esa enseñanza, pero era necesario recordar también que había que separarse de ídolos, fornicación, hilo estrangulado y de sangre. Los gentiles redimidos por Yeshua debían aprender este fundamento de los profetas, siendo la piedra angular Yeshua mismo. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la Torá? Hablando acerca del olivo, Pablo se refiere a un olivo natural, olivo silvestre, injertado. Según Romanos 11, vemos muy claramente quién es el olivo silvestre. Israel, en donde los descendientes de la tribu del norte, que Yeshua llamó las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es interesante para nosotros ir cuadrando esto. La piedra angular, Jesús, Yeshua. El fundamento de los apóstoles, la Torá. Los profetas fueron parte también que caminaron en la misma Torá, en la misma ley, en los mismos mandamientos, en las mismas instrucciones. Entonces no hay modo, no hay manera de que nosotros podamos decir estas ordenanzas no nos corresponden. De tal modo que en la medida que nosotros hablamos o leemos en la Escritura, siempre nos vamos a encontrar con un Israel. Se le llama olivo silvestre, se le llama el higo también, el árbol de higo, el árbol de la higuera, que representan la casa de Judá, y que ambos en sí también
son por los que Yeshua viene a unir. Y aquí, en ese olivo, cuando se habla de injertos romanos, es muy específico, en que no, es cuando nosotros ingresamos, pasamos a ser parte de ese pueblo. Entre los gentiles es imposible diferenciar quién es descendiente de una tribu o cómo está mezclada, porque se mezcló. Y eso lo vimos anteriormente. Efraín se mezcló, la sangre, los linajes. Y actualmente es difícil decir, bueno, este totalmente no es linaje de Israel, este sí, este es de esta tribu, este es de otra tribu, y es bastante difícil. Pero tenemos esta grande bendición ahora que no es necesario, aunque en la actualidad existen lugares a donde se están haciendo pruebas de ADN, y esto es gratis al que quiera ir, puede buscar en internet, hay lugares asignados para ir, va y se checa la sangre y se hace una prueba de ADN para ver si tiene descendencia israelí. Recuerde que judío no es una nación, judío es una tribu, y Israel es la nación. Entonces está la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la tribu de Dan, la tribu de Leví, la tribu de Simeón. Bueno, son 12 tribus, pero cada uno está el linaje marcado. Entonces ellos tienen su propio ADN. Entonces hoy hay lugares en donde se están haciendo estas pruebas y usted puede ir y checar si tiene esa descendencia israelí. De allí puede hacer un trámite y decir, bueno, de aquí va a Israel, envía documentos, y es todo un protocolo largo a seguir. La pregunta es, ¿será eso necesario? ¿Eso le puede dar a usted salvación de la que ofrece Jesús? Posiblemente. Solo que eso le va a llevar a otras reglas, a otros mandamientos. Para empezar, si es un descendiente total de alguna tribu, lo primero por donde tiene que pasar para ser parte de la promesa, se tiene que circuncidar, indiscutiblemente, porque de ahí para adelante no es tomado en cuenta. Y de allí para adelante, más todas las reglas que siguen, que son bastante complicadas, pero eso no es necesario. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer ahora? Tomar ese manto que vimos a través del profeta, quien dice que hay un judío en el cual 10 personas de diferentes lenguas se juntan y toman. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que hacer esto. Aceptar a Yeshua. Y no necesitamos más trámites si somos o no somos descendientes de la tribu o de las tribus de la casa de Efraín. Es suficiente creer y caminar en obediencia en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y entonces seremos parte de ese olivo. Los gentiles injertados en el olivo de Israel ya no son más extranjeros ni advenedizos. Tenemos los mismos derechos, las mismas promesas, pero también tenemos las mismas responsabilidades. Todos estos privilegios para los descendientes de las tribus y para los gentiles fueron logrados por el sacrificio de amor de Jesús en la cruz del Calvario, donde dio su propia vida para reconciliar a esa tribu que fue rechazada y volver al Padre. Gálatas 3 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en Yeshua. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según su promesa. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Ser de Cristo, ser de Yeshua, ser del Mesías. Y esto nos va a llevar a nosotros ser linaje de Abraham y herederos de sus promesas que le fueron dadas a él. Por lo consiguiente, como dije, así como tenemos los derechos, también tenemos las responsabilidades. Por algo Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál vendría siendo nuestra identidad según la Biblia? Al final, Jesús o Yeshua ya no queda como un israelí, porque ahora murió y está a la diestra del Padre. Y si nuestra línea de descendencia viene de Abraham hacia él y de él hacia nosotros, hay una sola identidad en la cual se le denominó a Abraham cuando recién llegó a la tierra que Dios le dijo que le daría. Y debajo de aquel árbol de Manré, allí fue llamado hebreo. Así que somos parte de la casa de Efraín. Somos parte de la casa de Israel. Pero si nuestra descendencia viene de Abraham directamente, entonces, y Abraham fue conocido como el hebreo, entonces nosotros venimos siendo nuestra identidad. No somos las ovejas perdidas de Israel, porque quizás no tengamos la sangre del linaje de las tribus de Israel, pero tenemos la sangre del Cordero que se vertió en la cruz del Calvario para remisión de pecados, y nosotros allí nos juntamos, allí nos acomodamos y recibimos esa adopción, porque fue la promesa dada a nuestro padre Abraham, que somos herederos según Abraham, según la promesa, y linaje de Cristo llamado hebreo. ¿Por qué? Hebreo significa híbrido, el que cruzó el río. En su etimología, cruzar el pasado. ¿Quiere usted ser un hebreo? Entonces tiene que cruzar el pasado. Tiene que ser un híbrido, el que cruza, el que pasa, el que va de muerte a vida. Esa es nuestra identidad. Somos hebreos como nuestro padre Abraham, así fue llamado. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Abraham no era israelí, no fue israelí. Fue un hebreo, y la escritura nos dice linaje de Abraham y herederos según la promesa. Así es que vivamos como tal, como hebreos. Caminemos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y vamos a tomarnos de la mano de aquel que nos dio la adopción, Jesús, Yeshua, en la cruz del Calvario. Ese hombre que vino para reconciliar y rescatar lo que se había perdido. Y que nosotros, que no éramos las ovejas de Israel y que tampoco éramos parte del pueblo, hoy
por su gracia, que eso es lo que hace la gracia, insertarnos en el olivo. La gracia no es un regalo para pecar, una llave para vivir como se te dé la gana y la salvación es tuya. No, la gracia es aquella que Dios te da, aquel favor que te da de ingresar, de ser parte del pueblo. Eso es la gracia. Eso es gracia. No que vivas como quieras y que al final estás bajo la gracia. No. La gracia es aquella que te incluye como hijo de Dios. La gracia es aquello que te otorga una ciudadanía cuando no la merecías. La gracia es aquello que te da un nombre cuando no eras pueblo ni tenías ningún pacto. La gracia es aquella que te da ser parte de la promesa, pero cumpliendo con cada parte de la ordenanza y de los mandamientos de nuestro Adonai. Ya leímos que si aún a los suyos va a disciplinar, tú, que no eres y que no has sido más que uno más agregado, no van a ser absueltos, también tendrán su parte. Esto es interesante. Entonces vamos a luchar, a esforzarnos cada día por caminar en obediencia. Caminemos como hebreos, vivamos como tales, amemos a Dios por sobre todas las cosas y agradezcamos cada día por esa gracia redentora, por esa gracia que nos incluye como hijos, esa gracia que nos dio adopción, esa gracia que nos dio redención, esa gracia que nos dio salvación, esa gracia que nos dio inclusión aún sin merecerlo. No abuse de la gracia, que no es un ticket o un permiso para pecar. La gracia es lo que le da identidad. ¿Ha cruzado el pasado? Manténgase allí. ¿Ha cruzado de muerte a vida? Permanezca en vida constantemente. Y que Dios, nuestro Adonai, le bendiga siempre y le guarde. Y espero que este tema haya sido de gran bendición a sus vidas y que esto traiga a un despertar de su gloria en nuestras vidas y que nosotros cada día despertemos y pensemos. Es interesante saber que tenemos un Dios cada mañana listo. Su palabra dice que su compasión es nueva cada mañana. Cada mañana Él se levanta y sufre conmigo. La palabra compasión significa sufrir juntos, caminar juntos, estar juntos. Agradecer por esa bendición de cada mañana. Así es que Dios les bendiga. Hoy tenemos dos peticiones especiales de oración. Bueno, vamos a finalizar esta serie con esta oración. Y vamos a incluir a nuestra hermana Verónica Castro, quien pide oración por ella. Que Dios esté conociendo su necesidad. No nos lo dice. Y el hermano José Ortiz, también desconocemos cuál es la situación. Dios lo sabe. Estaremos orando y así vamos a concluir el tema del día de hoy. Padre, llegamos ante tu trono agradecido por este día, por la bendición de que has dado a nuestras vidas. Hemos concluido esta serie de estudios hasta hoy y queremos agradecerte por esa bendición. Ponemos en tus manos a cada oyente, a cada hermano o hermana que estuvo conectada a través de Facebook o siguiéndonos por YouTube, quienes nos escuchan a través de esta sintonía de radio. Bendice sus vidas, habla cada día, que tengamos nosotros, Dios, esa capacidad para poder escuchar tu palabra,
para escuchar tu voz, para escuchar tus instrucciones, porque cada día diriges nuestras vidas en nuestro diario caminar, solo que muchas veces no escuchamos tu voz. Permite, Padre, que podamos tener esa capacidad de poder oír. Bendice a cada oyente en este día. De forma especial pongo en tus manos a nuestra hermana Verónica Castro. Pide oración por ella, conoce su necesidad. Yo te ruego, Padre, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, ministre su vida. Cada circunstancia por la que ella esté pasando o tenga, ministran allí, Señor. Obra a favor de ella y ponle shalom en su vida, sabiendo que cuando las cosas están en tus manos, nuestra confianza en ti, nuestra obediencia en ti, nuestro caminar en ti, las cosas siempre, aunque sean difíciles de entender, siempre estarán para nuestro favor. Ponemos en tus manos a nuestro hermano José Ortiz y su familia. Conoce la situación que están pasando, Dios. Obra conforme a tu compasión. Ministrale y suple cada necesidad. Te lo pongo en tus manos ahora. Y a cada uno de los que me han escuchado, que tu bendición sobreabunde. Señor, que tu rostro sonría sobre ellos. Que les hagas prosperar lo que les queda del día. Y así, Señor, sean llenos de shalom. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendice y así estaremos. Hasta la próxima.